Hola a todos, somos María Méndez Suárez, Telma Barrantes y María Ángeles García Gil. Telma y María vienen del área de expresión plástica de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura y María Ángeles viene del área de método de investigación y diagnóstico en educación de la Facultad de Formación del Profesorado, también de la Universidad de Extremadura. Venimos a presentaros una comunicación que trata sobre la insatisfacción corporal en menores con una propuesta de intervención mediante herramientas metodológicas en educación plástica. A este tercer Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, construyendo juntos una escuela para la vida. Nos encontramos ante el índice del trabajo que muestra las partes en las que está estructurado esta presentación. Primeramente pasaremos a la introducción, seguido de los objetivos, métodos, análisis de datos y la muestra de los resultados y finalizaremos con las conclusiones. Consideramos que es necesario pensar la educación de una forma integral, es decir, de una forma global en el que el sujeto se desarrolla en todas sus posibilidades, no enfocándola únicamente hacia unos objetivos meramente productivos de mercancía o hacia el sistema laboral. El sujeto como individuo tal cual necesita desarrollarse para conocer sus capacidades y para poder desarrollar su personalidad y por lo tanto en las épocas más tempranas necesita una guía o unos elementos que potencien dichas estrategias. El ser humano necesita reconocerse, necesita identificarse y necesita expresarse. Y para ello recurre a imágenes, recurre a herramientas audiovisuales, recurre al lenguaje que conoce. A nivel de la imagen corporal, como veremos en nuestro estudio, localizaremos que esa imagen corporal se encuentra dañada ya que no corresponde a la realidad que nuestros niños vivencian, ¿no? Y eso nos hace sospechar que no tienen una alfabetización visual adecuada. Vale, ¿qué aporta en este sentido la educación artística? Es importante entender primero que la educación artística no es una mera actividad placentera en la que vamos a pasar el rato, no es una actividad únicamente de entretenimiento donde se hacen manualidades decorativas. La educación artística va mucho más allá, es una disciplina donde la expresión de las emociones se cuida, se potencia y está latente, fomentando el autoconocimiento y por lo tanto la autoestima del individuo. Porque es importante la educación artística en el sistema educativo español. Es importante porque si nos damos cuenta, desde hace ya varios años, las tecnologías han avanzado y por lo tanto las imágenes se encuentran en el día a día de nuestros menores. Ellos se comunican, resignifican esas mismas imágenes, otorgándole un nuevo mensaje, se comunican a través de ellos y las comparten. Es decir, están influenciados por ese material audiovisual que reciben y que crean ellos mismos, pero crean desde una base no formada, no desde un pensamiento crítico. La educación artística es la única asignatura que realmente se ocupa de ese material audiovisual, no únicamente para crearlo e interpretarlo, sino para crear un pensamiento crítico, para saber cómo manipular y transmitir a través de él. Y esto es importante ya que otorga a nuestros menores la posibilidad de seleccionar
aquellas imágenes de calidad o no estar tan contaminados de todo lo que les llega. Eso les otorga unas herramientas para la hora de enfrentarse a dichas imágenes. La educación artística tiene una directa vinculación con la educación corporal en el sentido de la identificación del propio individuo. Cuando trabajamos con imágenes y somos capaces de expresarnos con imágenes, somos también capaces de entender dichas imágenes. Es decir, el hecho de poder trabajar con la autoimagen hace al menor más consciente de lo que es la realidad, la conoce al extremo. Es su forma de entender el mundo. En educación infantil, una de las bases principales de las vías del desarrollo es precisamente el dibujo. Les permite conocer sus movimientos, ver hasta dónde llegan, les permite desarrollarse, ver su huella y esa misma huella es devuelta de forma física a aquellos ojos que la ven y la contemplan. Y por lo tanto, lo que defendemos en este trabajo es que aquellos menores que son capaces de representarse a nivel gráfico son capaces de reconocerse y por lo tanto consideramos que evitará un daño o una falsa identificación a nivel de la educación corporal. Aquí nos encontramos el objetivo del estudio, que es describir la percepción e insatisfacción corporal en la población de 10 a 13 años en un centro educativo de Cáceres capital. Por otro lado, en cuanto al método, la investigación realizada fue con un diseño descriptivo correlacional y participaron 303 alumnos, 153 del género femenino y 150 del masculino, todos ellos pertenecientes a colegios públicos y privados de la ciudad de Cáceres. Estos alumnos cursan quinto y sexto de educación primaria de entre 10 y 13 años. La muestra fue seleccionada de forma aleatoria por conglomerados. Bien, los instrumentos utilizados fueron, en primer lugar, un cuestionario sociodemográfico en el que se preguntó a los sujetos por el sexo, edad, curso, preguntas como, por ejemplo, el centro educativo y seguidamente utilizamos la escala de valoración de la figura y la composición del índice de masa corporal. Para la escala de valoración de la figura, esto se utilizó para valorar la percepción de la imagen corporal de los niños y se utilizó esta escala creada por Stuttgart, tomando además la adaptación del método propuesto por este autor y posteriormente modificado por Collins. En la figura 1, como podéis comprobar, se exponen 9 figuras femeninas y masculinas. Estas parten del más delgado, aumentando gradualmente hacia figuras más robustas. El patrón de conformidad o disconformidad del paciente con su figura y su estado físico se obtiene con la comparación del índice de masa corporal percibido y deseado a través de la silueta que han seleccionado y el índice de masa corporal real. En cuanto a la composición corporal del índice de masa corporal, esta cifra pretende establecer a partir de la estatura y el peso el rango más saludable de masa que puede tener el sujeto. El propósito es medir el tamaño corporal, para lo que se tomó el peso y la talla real de los participantes. Se utilizó para ello una cinta métrica con la cual se tomó la medida de la cintura y cadera. Seguidamente se tomó el peso con la balanza digital Gima Pegaso y contamos con el modelo 27288. Con el altímetro de la misma se tomó la talla de los participantes y dicha variable se denominó índice de masa corporal
real. Para analizar los datos se realizaron 2 análisis de regresión lineal simple de la variable insatisfacción percibida sobre las variables de peso real y peso percibido. Para ello se empleó el paquete estadístico SPS-S24 y previamente se verificó que la muestra seguía una distribución normal. En cuanto al objetivo 1 que os presentamos aquí, fue analizar la relación entre la insatisfacción percibida y el peso real de los alumnos. Se realizó, como he dicho, un análisis de regresión lineal sobre la variable insatisfacción percibida sobre la variable de peso real. El modelo de regresión lineal estimado es estadísticamente significativo. En concreto, la ordenada en el origen toma un valor distinto de 0. En cuanto a la bondad del ajuste del modelo, podemos decir que la variable peso real explica aproximadamente el 28,8% de la varianza de la variable insatisfacción percibida. En cuanto al objetivo 2, analizar la relación entre la insatisfacción y el peso percibido. ¿Cuánto crees que pesas? Se realizó un análisis de regresión lineal simple también de la variable insatisfacción percibida sobre la variable peso percibido. El modelo de regresión lineal estimado es estadísticamente significativo. En concreto, podemos ver que la ordenada de origen toma un valor distinto de 0. También decir que la variable de peso percibido explica aproximadamente el 23,1% de la varianza de la variable insatisfacción percibida. Por último, en cuanto al objetivo 3, analizar la insatisfacción percibida. Como podemos observar, con los resultados obtenidos y presentados en la tabla 1, el 35,6% de los alumnos estaban satisfechos con su figura corporal. Por otro lado, encontramos que el 15,9% de los alumnos presentaban una insatisfacción percibida negativa. Esto es, para estos alumnos el índice de masa corporal deseado es superior al índice de masa corporal percibido. Por otro lado, el 48,5% presentaban una insatisfacción percibida positiva, es decir, que el índice de masa corporal deseado es inferior al índice de masa corporal percibido. En ambos modelos de regresión lineal se observa que a medida que aumenta el peso real y el peso percibido, aumenta la insatisfacción percibida. Como conclusiones, podemos indicar que la educación artística está en retroceso en un momento en el cual se requiere su mayor presencia en el sistema educativo español. En el contexto de un mundo plagado de imágenes, para garantizar la formación integral y de calidad del alumnado, una educación que lo capacite para la vida y le permita desarrollar el sentido crítico, la creación artística pues, se considera imprescindible. También hay que tener en cuenta que un individuo que desarrolla todo su potencial y se encuentra bien consigo mismo es una persona preparada y abierta al aprendizaje. Por este motivo defendemos que el cuidado del alumnado es imprescindible pues, para favorecer su formación, ya que más de la mitad de la población analizada en este trabajo muestra algún tipo de insatisfacción con respecto a su propia imagen. Es necesario, por ello, trabajar la aceptación de la imagen corporal mediante un proceso de imágenes. Estas estrategias son propias de la educación artística, así como el fomento de la alfabetización visual para poder otorgar a los docentes una mayor capacidad de sentido crítico ante el contenido que puedan tener a su alcance. A partir de este estudio, pues planteamos la posibilidad de trabajar con la muestra mediante metodologías artísticas con el objetivo de mejorar su autoconcepto y la percepción de su imagen corporal, para poder posteriormente repetir las pruebas realizadas. De este modo, pues podríamos hallar evidencia sobre lo que hemos comentado. Bien, la bibliografía en la que nos hemos apoyado para la elaboración de esta presentación es la siguiente. Muchas gracias por su atención.